Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar lo que tú le has dicho a Ana María en su corazón y que ella nos va a transmitir. Pedimos, Señor, que estemos con la mente abierta, con el corazón entregado a ti, y podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros. Pedimos para Ana María palabra fácil, tranquilidad, confianza, para que ella pueda transmitirlo de una buena manera. En el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. No sé qué piensas al oír estas palabras. Igual piensas, bof, ya me lo sé, gracias. Thank you, next. No hay nada nuevo bajo el sol, ni en la iglesia tampoco. A lo mejor piensas, ¿pero esto no es de los católicos? A lo mejor sientes que la oración es un tema perpetuamente pendiente en tu vida y te da un poco de vergüenza admitirlo en la iglesia. Cuando vi que me tocaba este texto, la verdad es que me puse bastante contenta, porque a pesar de que yo no soy para nada ninguna experta en la oración, llevo un tiempo orando estas palabras cada mañana. Y por medio de ellas, el Señor se ha revelado, me ha consolado, me ha perseguido, empujado, me ha roto y me ha restaurado. Y no pretendo que todo esto pase para ti en la predicación de hoy. Pero si te quedas con una cosa de lo que voy a decir, te lo digo ahora para que puedas desconectar, es la invitación de Jesús a hacer esta oración, que es su oración, a hacer la tuya. Y ver cómo poco a poco, a fuego lento, que no nos encanta esto, dejar que sea Él el que se revele a ti, que sea Él el que te consuele, que te empuje, te persiga, te rompa y te restaure. Porque yo a lo mejor, y con un poco de suerte, te puedo inspirar un poquito, pero el que tiene poder para hacer estas cosas es Él, por medio de su Espíritu Santo. Pero tienes que dejarte. Con esta oración descubrimos que la intimidad con el Padre no es como aquello que pasa en Las Vegas y se queda en Las Vegas. Lo que pasa en intimidad con el Padre rebosa a lo público y a cada aspecto de nuestra vida. En la oración se estrecha la distancia entre el cielo y la tierra. Y se estrecha la distancia entre la persona que somos y la persona que Dios está restaurando y la que Él quiere que seamos. Se afinan nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y como muchos sabéis, nos encontramos en medio de una serie que es el Sermón del Monte, que es el conjunto de enseñanzas más extenso de Jesús. Y esta oración la encontramos en el corazón del sermón, lo que significa que es algo importante. En este sermón, el Señor nos enseña que su reino, su gobierno,
ha venido a la tierra por medio de él. Jesús ha venido a llamarnos al arrepentimiento y dar un giro de 180 grados donde tu vida ya no es gobernada por tu ego, tus adicciones o tus inseguridades, sino es gobernada por Dios. Pero el texto de hoy no empieza en Padre Nuestro. Tenemos que rebobinar unos versículos. En el versículo 5 de Mateo 6, dice, cuando ores. En otras palabras, no es una cuestión de si oras. Jesús da por sentado que si eres un discípulo suyo, vas a hablar con él y vas a estar en continua comunicación con el Padre. Así que Jesús empieza diciendo, sí, cuando oras, no, sí, oras. Cuando oréis, vosotros, mis seguidores, no seáis como los hipócritas, no seáis como aquellos que quieren mostrar y poner la careta de que son personas extra espirituales y que dicen amar a Dios. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les encanta, lo que aman es orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles donde confluye la gente. Ellos lo que aman, está diciendo Jesús, es el show. Lo que hacen al dirigirse a Dios es alimentar su propio ego, con el fin de ser vistos por los hombres. Y Jesús dice, no seáis como los hipócritas, que aman a su propia persona. Os aseguro que ellos ya han obtenido su recompensa, ya tienen lo que buscan, que es hacerse ver. Pero tú, dice Jesús, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Y tu Padre, que está en lo secreto, así tu Padre, que te ve lo que haces en lo secreto, te recompensará. Y preparando la predicación, pensaba, ¿y por qué le importa tanto a Jesús que lo hagamos en secreto y lo que hacemos en secreto? Jesús sabe, que la dio con el agua, Jesús sabe que lo que haces en lo íntimo dice mucho de la persona que eres realmente. Todos podemos poner una sonrisa y ser majos y falsos durante un rato. Y quien eres de cara al público no siempre se traduce a quien eres realmente en lo privado. Por eso Jesús habla de lo íntimo y en lo secreto y de lo que haces en secreto. Porque a pesar de que lo que tú eres en público a veces no realmente se traduce a quien realmente eres, lo que tú haces en privado sí que rebosa en la vida pública que vives. De hecho, Jesús, vemos en los evangelios que continuamente se va al desierto, literalmente, a un lugar desierto, a orar al Padre. Le va a buscar después de una sesión exhausta de sanar y de predicar. Cuando oye sobre la muerte de Juan el Bautista, su primo a quien tanto quería, Jesús se retira para buscar al Padre en lo íntimo. Y justo antes de ser arrestado, le encontramos en Getsemaní, en las altas horas de la noche, cuando los discípulos están durmiendo. Y lo hace para conocer al Padre y conocer su voluntad. Y si Jesús lo necesita, ¿cuánto más nosotros? Y hay cierto misterio sobre esto de ir a orar durante la noche o buscar al Padre en las primeras horas de la mañana. Y creo que es difícil de explicar. Cuando yo soy una persona de mañanas, bueno, de mañanas tampoco, pero no soy de noches. Y normalmente cuando se acercan las 10, las 11 de la noche, yo ya voy de capa caída. A veces nos ponemos a orar en las células ahora y no va bien para mí.
Pero cuando tengo que preparar una predicación, me parece siempre curioso que las preparo entre las 10 de la noche y la 1 de la mañana. Y creo que empezó por necesidad, porque no tenía más tiempo. Pero ahora creo que no sé hacerlo de otra manera. Hay una intimidad con el Padre cuando el mundo está callado y es oscuro. Y hay paz y falta de cosas que roban tu atención. Jesús nos quiere en lo íntimo, en lo secreto, sin distracciones, sin el móvil. Y aquí, cuando nos dice cómo oramos, así como antes ha dicho que los hipócritas oran de pie, para que la gente le vea, a mí tampoco me veis mucho si estoy de pie, pero una persona de una estatura más normal igual sí, a Jesús aquí no habla de la postura, porque le interesa la postura de nuestro corazón cuando nos dirigimos a Él. Y no estar de cara al público. Y no sé si eres como yo, pero a veces pienso que me gustaría tener tiempos de oración más prolongats, no como se dice, más largos en el tiempo. Y pienso, ¿pero cuándo? Si yo soy muy importante y tengo el horario muy lleno de cosas. Y muchas veces pensamos que no tenemos tiempo para encontrarnos en intimidad y en reposo con el Padre. ¿Que cómo lo voy a hacer de noche si yo tengo que dormir? Porque tú has visto lo poco que duermo y mis ojeras. Y nos quejamos de nuestra falta de tiempo y de sueño, pero muchas veces sí tenemos tiempo para conocernos todo el catálogo de Netflix y una rica sesión de scrolling en Instagram. Y no lo digo para hacerte sentir mal, porque yo estoy ahí contigo muchas veces, sino para exponer nuestras incongruencias. No, queremos vivir como zombies y pasar el tiempo, pero no invertimos en tiempo de calidad, en intimidad con el Padre. Y Jesús sigue cuando dice, al orar, no habléis solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Creo que todos conocemos a gente que habla mucho, pero no dice nada. Mucho bla, 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 pero no hacen nada. Esta gente quiere algo, y muchas veces es que quiere tu atención. Pero Jesús dice, no seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis. Dios no necesita que te mandemos su atención con palabrería. Aquí estoy, esto es lo que necesito. ¿Para cuándo? Nosotros ya tenemos su atención. Él quiere la tuya. Lo cual, si somos sinceros, no se la damos tan a menudo. ¿Y cómo hablamos? La frecuencia con la que le hablamos a esa persona dice mucho de nuestra relación con ella. Y a veces nos encontramos o somos esa persona que queremos quedar con alguien, le contamos toda nuestra vida y en realidad no queremos hablar, queremos que nos escuche. Y está bien, hay un lugar para eso y procesar. Pero las conversaciones son de doble sentido. Tratamos al Señor como si tuviéramos diarrea verbal o queremos hablar con Él y esperamos una respuesta como la chica del vídeo. Jesús dice, no hables por hablar. Vosotros, ciudadanos del reino de los cielos, orad así. Y empiezo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Declaramos que tú eres santo y distinto y majestuoso, increíblemente más grande y distinto a nosotros. En estas primeras palabras del Padre Nuestro, Jesús nos está ayudando a ser conscientes de con quién nos estamos encontrando. En el original dice Abba, Padre, Papá.
nuestro, el Abba, el Papá Santo, es con quien nos estamos encontrando. No se trata de contarle todo lo que queremos contarle a Dios, sino de primero darte cuenta de con quién estás. Y estás en la presencia de un Dios, Papá Santo. Y muchas veces me imagino como Moisés llegando a la zarza ardiente, encontrándose en la presencia del Señor. Una presencia tan santa que el Señor le dice a Moisés, quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Se lo dice en la Biblia, que ir descalzo es bueno para la salud. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Me acuerdo que una vez, cuando estaba empezando a explorar hace años el Padre Nuestro, estaba mi padre pasando por allí, que es una persona bastante más sabia que yo, y le dije, papá, ¿qué significa que venga su reino y que se haga su voluntad? Mi padre me dijo algo que puede parecer obvio, pero a mí en aquel momento me explotó la cabeza. Mi padre me dijo, tenemos que pedirle esto al Señor porque vivimos en un mundo roto, en el que la norma no es que se haga su voluntad. Y a mí eso me explotó la cabeza porque yo concebía a Dios como alguien que hacía así y todo lo que Él quería se hacía inmediatamente. Pero en esta frase, que tiene dos caras, el Señor nos empuja y nos interpela, porque cuando pedimos que venga su reino, no es algo que podemos pedir a la ligera, ¿no? Como decía la chica en el vídeo también. A veces, Señor, que se haga tu voluntad, pero que la haga el otro. Señor, restaure la tierra y que todo nos vaya bien a todos, que haya paz mundial, pero que no pase porque yo tenga que cambiar la manera en la que vivo. Jesús nos pide que venga a nosotros su reino, nosotros, su iglesia, sus discípulos, somos sus manos, sus pies y su boca en la tierra. Y el hecho de que venga venga su reino y se haga su voluntad, pasa primero por nuestro sometimiento a su voluntad. Y esto lo vemos en Getsemaní, cuando parece que Jesús está orando esta misma oración. Jesús es como si estuviera teniendo un ataque de pánico. Está sudando sangre y le dice al Padre, Padre, sé lo que se viene, pero si es posible, hazlo de otra manera. Pero al final de la oración vemos cómo Jesús se somete a la voluntad del Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Es en la cruz donde Jesús paga por nuestros pecados, pero es en Getsemaní, en la intimidad con el Padre, que decide obedecer. Y muchas veces creo que cuando estamos en intimidad con el Padre sabemos cuál es su voluntad. Nos gusta hacer ver que es como un juego, ¿no? Uy, ¿qué querrá el Señor para mí? Pero la mayoría de veces sabemos perfectamente, pero no estamos dispuestos a someternos. Y a veces la obediencia significa que tenemos que actuar antes que lo sintamos como algo placentero. Y el orar esto por la mañana o incluso por la noche repasando el día me hace pensar en todas las cosas que me puedo ir encontrando a lo largo del día, en las que probablemente voy a querer hacer mi voluntad y no es la manera del reino. Pero con esta frase, hágase tu voluntad, venga tu reino, también tiene una cara B.
Una cara B en la que Jesús nos consuela, porque nos apunta a que es verdad que ahora no se está haciendo la voluntad del Padre, pero vendrá un día en la que no habrá muerte, ni lágrimas, ni llanto, ni enfermedad. Habrá un día en el que el Señor restaure el mundo, nuestras relaciones. Y eso nos trae esperanza y consolación. También nos consuela saber que es verdad que habrá situaciones en las que realmente estamos entre dos posibilidades, que las dos son buenas. Pero si andamos en intimidad con el Padre, la decisión que tomemos va a redundar para su gloria. Jesús continúa: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y creo que muchas veces esta parte de la oración, si comprar un día sí, un día no, pero pan hay. Pero Jesús parece que se está remitiendo a los tiempos en el desierto, cuando el Señor hacía que apareciera maná, una especie de pan raro, cornflakes, cada día, y no podían coger una ración para el día siguiente. Jesús dice: date cuenta que lo que tienes es mi provisión, que lo que tienes me pertenece a ti, y si tienes abundancia, no es para que te lo quedes tú, es para que bendigas en generosidad también a la gente que tienes alrededor. Jesús nos invita también en momentos de necesidad real a ir a Él e implorar por aquello que realmente necesitamos. Y Jesús continúa en la parte que para mí es más punchaguda de la oración. Dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y al final del pasaje, en los versículos 14 y 15, hace como un adendum, un añadido aquí, por si no nos ha quedado claro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí es como para decirle: Jesús, somos protestantes nosotros. No puede ser que tu perdón sea condicional a algo que puedo hacer yo. Es solo por fe. Y efectivamente, tenemos vida en Dios, por gracia, mediante la fe. Pero esto no significa que no redunde en nuestras acciones. Jesús explica una parábola que creo que ayuda a iluminar lo que está intentando decir. En Mateo 18 dice: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Mucho dinero, resumen. Como éste no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. Y el siervo se postró delante del rey y le dijo: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda, lo dejó en libertad. Al salir de la presencia del rey, este siervo, que había sido perdonado, se encontró con uno de sus compañeros que le debía a él 100 monedas de plata. En otras palabras, una parte minúscula de lo que él había debido al rey. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él y le dijo lo mismo que este siervo le había dicho al rey: «Ten paciencia conmigo, te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos, que estaban ahí como marujas observando, vieron lo que había ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle al rey
todo lo que había pasado. En plan chivatos. Entonces el Señor mandó llamar al siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también, acaba Jesús, mi Padre Celestial los tratará, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. En otras palabras, si en el centro de tu identidad es ser una persona perdonada, tu postura hacia los demás debe ser una de perdón. Y sé que a veces hablamos mucho del perdón y de la restauración de las relaciones. Y a lo mejor estás pensando, ya, Ana, pero tú no sabes lo que me hizo. Y no quiero banalizar lo que Jesús está diciendo aquí. Es verdad que yo no sé qué deuda tienes tú pendiente por perdonar. ¿Qué significa exactamente que yo perdone? Y le he estado dando muchas vueltas, porque yo creo que durante mucho tiempo he pensado en el perdón, que tú has perdonado a alguien cuando no sientes ningún tipo de dolor hacia esa persona. Pero creo que es más que eso. Perdonar no significa olvidar, porque Jesús nos llama a hablar con las personas que nos han hecho daño. No significa meter eso en una habitación en el secreto y cerrarla. Jesús está hablando de la disposición del corazón, que desde el corazón tienes que procurar el bien de esa persona. Y pasa, el perdón creo que es una especie de anticondenación. Muchas veces cuando pensamos que alguien nos debe algo porque nos ha hecho daño, queremos vendetta. Y a lo mejor no la traemos nosotros, pero nos alegramos cuando le llega por otro lado, como si creyéramos en el karma, ¿no? Dejar ir a la persona y no buscar el mal. Y muchas veces tenemos que actuar en perdón antes de que lo sintamos en nuestro corazón. No significa que podamos borrar lo que sentimos. Creo que el Señor nos lleva a ese punto eventualmente. Y algo que a mí me ayuda mucho y que creo que cuesta, al menos en mi intimidad con Dios, es orar por nuestros enemigos. Cuando traemos a las personas que nos han fallado, que nos han dolido, y les traemos delante del Padre, buscando bendición y no maldición. ¿Y hasta cuándo? Me dirás, porque hay gente muy puñetera, por decirlo de alguna manera, en este mundo, y ñiqui. Y a lo mejor se aprovechan de que tú eres una persona de perdón y dirán, no, es que Ana la va a dejar pasar, no pasa nada. Y Pedro le hace esta pregunta a Jesús. Vale, Señor, pero ¿hasta cuándo? Porque habrá un límite. Y Jesús, Classic Jesus, le dice, hasta 77 veces. En otras palabras, no pares. Y ojo, que esto no significa que tenemos que dejar que abusen de nosotros. Porque Jesús también habla que tenemos que retirarnos de las personas que son maliciosas una y otra vez. Pero nunca procurar
vendetta, no sé cómo decirlo de otra manera ahora. Venganza, gracias. Idealmente, cuando nosotros buscamos el perdón, esto lleva a reconciliación en un mundo ideal. Y muchas veces pasa así. Pero Jesús dice, no siempre se hace la voluntad del Padre. Y no podemos buscar perdonar a otras personas con una condicional. Si responden bien, entonces les puedo perdonar. Si consigo entender sus motivos, esto me pasa mucho a mí, que cómo justifico a la persona, no, pero lo he dicho por esto. No, nuestro perdón no puede ser condicional a que nosotros entendamos los motivos de la persona. Y a lo mejor eres tú la persona que tiene que pedir perdón. Y creo que esta es una de las cosas que más me impacta. Cuando alguien me pide perdón. Particularmente en situaciones que pienso que la persona está por encima, entre comillas, de mí, en el rango, en el trabajo, o es más mayor que yo. El perdón es algo absolutamente contracultural. Y creo que cada vez los discípulos de Jesús nos vamos a distinguir más del mundo, porque tenemos que tener el hábito de pedir perdón y de extender el perdón. Y Jesús continúa en la última frase, dice, y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios nos tienta. Esta frase me cuesta a mí un poco de entender, pero creo, como yo la interpreto, es que le estamos pidiendo a Jesús y siendo conscientes que en nuestro día a día nos vamos a encontrar en situaciones peliagudas que vamos a querer ser tentados y hacer aquello que no está bajo su voluntad. En el trabajo, en la familia, en nuestra intimidad. De alguna manera, orar esto de manera recurrentemente nos agudiza. Es como que me da un poco de vergüenza leer lo que tengo en las notas, porque pone tentadar, es como un radar de las tentaciones. Como que te agudiza la vista y la mente a las tentaciones y a las pruebas que te puedes ir encontrando a lo largo del día. Y es como ese punto de alarma. Aquí puedes escoger hacer la voluntad del Padre o no hacerla. Y líbranos del mal, aquello que incluso pensamos que está fuera de nuestras posibilidades de superar. Padre, danos el coraje, la valentía y el empuje para resistir y contribuir que tu reino avance y que se haga tu voluntad y no la mía. Y antes de acabar, me gustaría hacer 2 puntualizaciones. Una es que, como he dicho antes, si bien es cierto absolutamente que nuestra salvación y nuestra vida en Dios es por medio de la gracia, es por gracia, por medio de la fe, esto no significa que nuestra vida no se tenga que ir moldeando más y más a la vida de Jesús. Y eso es incómodo muchas veces. Cuando te invito y Jesús te invita a acercarte al Padre, a apartar tiempo en intimidad con Dios, no lo hace para imponerte una carga y decir, Emma, no estás pasando tiempo conmigo. Lo hace porque quiere que disfrutes de manera apasionada de su presencia. Y no podemos convertir la oración en un fin, como los hipócritas, que se ponen para que me vean lo espiritual que soy. Pero no podemos pretender tener una relación con Dios sin hablar con Él. El Señor nos invita
y nos llama a esto. Y la otra cosa que quería decir es que esto no es una fórmula. No es que yo me levante cada día, diga, Padre nuestro, A, B, C, D, E. A veces estamos en situaciones que no nos dejan dormir. A veces, cuando estamos en presencia con el Padre, no podemos hacer otra cosa que llorar. Y el Señor se encuentra con nosotros donde estamos. En el Salmo 42 dice, mis lágrimas han sido mi alimento día y noche. En esas situaciones, a lo mejor el Señor te está llamando a su presencia para estar con Él y dejar que te restaure. Y las palabras saldrán, pero a lo mejor dentro de 3 meses. Y el Padre se encuentra contigo en esa intimidad. Así que te lanzo esta invitación de Jesús para que descubres lo que pasa cuando buscas al Padre en lo secreto y en lo íntimo. Los jóvenes saben que a veces, esta frase no es mía, no sé dónde la he sacado, no me acuerdo, pero hoy una vez lee la Biblia hasta que la Biblia te lea a ti. Y creo que esto aplica a la oración también. Habla con el Padre hasta que el Padre te hable a ti, con pausas, a fuego lento, sin diarrea verbal. ¿Qué haces en tu intimidad? ¿Cómo rebosa esa intimidad a la persona que eres en público? Y te pregunto, ¿qué crees que pasa cuando haces de esta oración una rutina? A veces no pasa nada. A veces queremos una fórmula mágica que nos diga que oramos esto cada mañana y la vida se va arreglando poco a poco. Pero la realidad es que hay días que no tienes una gran revelación del Señor. Pero poco a poco, el orar estas palabras y hacerlas tuyas se convierte, al menos en mi experiencia, como una especie de canción pegadiza, ¿no? Que tienes todo el día. Siempre son las canciones más tontas, además, las que se nos pegan. Pero a lo largo del día te vienen frases y cosas que has orado por la mañana. Y el Señor se revela a veces en las maneras más cotidianas y tontas. Y a veces de la manera más grande. Te invito a buscarle por las noches, por las mañanas, temprano, cuando sea oscuro y nadie te distraiga. Que apagues el móvil y te encuentres en intimidad con el Padre. Te invito a que incorpores momentos de alabanza. Si tocas un instrumento, me parece una fantasía porque estos días he estado en casa de David y Noemí y tienen un piano que puedes tocar con cascos y a mí no me gusta que me oigan tocar. Si esa es tu suerte también, ponte los cascos, toca tu guitarra eléctrica, a lo mejor Moisés hace esto, tu piano. Si no tienes estas habilidades, porque así pasa en la vida a veces, te puedes poner cascos o cantar a capela. Vete a la montaña donde nadie te escuche. Te invito a que dejes que el Señor se revele, te persiga, te consuele, te rompa y te restaura en momentos de intimidad con Él. Y ahora quiero dejar un momento en el que puedas hablar con el Señor. Que cojas algo que te ha llamado la atención o alguna frase de esta oración de Jesús y que te encuentres en intimidad. Bueno, estás un poco rodeado de gente ahora.
pero que te encuentres con el Padre. Y acabaremos con una canción.